Hoy veremos la guía de orientación para empleados de Poppy Playtime. Vamos a verlo. Let's go. Yo recibí este libro hace unos meses y me causaba curiosidad tanto de lo que decía como de lo que no decía. Así que lo leí de principio a fin. Esta compañía es graciosa a su manera, solo entregándome un libro como este hace unos años. Yo sigo sin recordar por qué fui contratado siendo un biólogo para hacer avances e investigaciones en una fábrica de juguetes. Me dijeron que yo tenía las cualidades que necesitaban, pero ellos no fueron específicos del por qué necesitaban mis habilidades. He estado ya un rato en esta fábrica y tal parece que hay muchas cosas que hacen aquí y no están escritas en esta guía. Así que añadiré unas cuantas notas por mi cuenta. Esta fábrica no es lo que dicen que es. PW. Primero nos hablan un poco de su historia, las cuales a diferencia de otras compañías que trasladaban sus fábricas al extranjero para reducir costos, Playtime Co. es una orgullosa compañía americana creada justo en los Estados Unidos. Dicen que el futuro es brillante y creen que en 1990 será su más exitosa década hasta la fecha. ¿Más exitosa? Claro, sigan diciéndose a sí mismos sobre eso. Empiezan a hablar sobre el tema de la limpieza, no solo para mantener limpia la fábrica, sino también de lavar las manos antes de entrar a la fábrica. Ellos pueden ser muy extraños sobre esta inspección random para asegurar que las uñas de todos se encuentren limpias. Ellos consideran que sus sistemas de vigilancia son importantes para la seguridad y cualquier intento por interferir resultará en la terminación del empleo. Ellos miran todo lo que haces porque les importas. Por supuesto que la desventaja de espiar a todos en todo momento es la gran cantidad de videos en los que sucede en la fábrica. La política oficial es grabarlas después de revisarlas, pero a veces se cuela en la red una copia de algo que no quieren que nadie vea. Yo he anotado algunas cosas que descubrí de esos videos. El libro empieza a narrar una breve descripción de los altos directivos de Playtime. Yo no he conocido a la mayoría de ellos. Nosotros rara vez vemos a los altos mandos. Ocasionalmente cuando algo sale mal, ellos aparecen. Elliot Ludwig es el hombre quien lo inició todo. Su brillantez y determinación hicieron la compañía lo que es hoy en día, y que al momento de hacer este libro ya había fallecido. Luego tenemos a Leigh Peer. La innovación es la llave en Playtime Co. y él entiende esa tradición mejor que ninguno. Él guía a su equipo de forma dura, pero consigue resultados. Leigh ha empezado a tomar el control. Él está continuando con el trabajo de Elliot, sus tradiciones. Pasamos a hablar de Stella Graver, que es el corazón de esta compañía y podría tener el mayor trabajo en el mundo. Entre sus roles se encarga tanto de Playker como de la Game Station. Stella es una individuo muy extraña, incluso para los estándares de Playtime. Hay una grabación en alguna parte de una entrevista interna donde ella habla sobre el no poder quedarse joven para siempre y luego compara personas con árboles. Aparentemente ella es de esa manera todo el tiempo. Por otra parte, Eddie Riederman ha estado trabajando en nuevas instalaciones en la fábrica. No podemos decirte en lo que está trabajando, él no suele hablar con nosotros sobre aquello. Nadie ha conocido a Eddie hasta donde sé. Todo lo que conozco de él son solo rumores, aunque él existe, creo. Y por último tenemos a Jimmy Roth, cuyas técnicas de marketing han ayudado a poner a Playtime Co. al siguiente nivel. Jimmy es un genio en convencer a las personas. Todo el staff ejecutivo parece estar impresionado por él, pero él toma el crédito por todo. Él está obsesionado en ponerle sonido y al final de los nombres de los personajes. Y una vez escuché aclamar que fue su idea de que Huggy Wuggy fuese azul. Me pregunto si la reputación de Jimmy sobrevivirá por el fiasco de las criaturas sonrientes. Yo ni siquiera sé si la cómica fue su idea, pero a mí me parece que sí. Lo que sí estoy seguro es que si esto hubiese tenido éxito, él hubiese tomado el crédito, pero si no lo fuese, también estoy seguro de que trataría de echarle la culpa a alguien más. No hay una introducción para el Dr. Harley Sawyer, el jefe de los proyectos especiales conocido por la gran mayoría como el Doctor. Él dirige la iniciativa de grandes cuerpos y piensa que él puede salvar la compañía. Él no escuchará a nadie. Pasamos ahora a hablar de Huggy Wuggy. Huggy fue una parte importante en la iniciativa de grandes cuerpos. Literalmente yo he hecho algunas notas acerca de él que vas a encontrar después. Como siguiente personaje se habla de Kissy Missy, las cuales tiene exactamente las mismas especificaciones que Huggy Wuggy, pero siendo de pelo rosa y pestañas en sus ojos. Nunca nadie quebró en hacer el mismo juguete de nuevo, pero en rosa, ¿ah? Como tercer personaje nos habla de Mommy Longlegs, las cuales no tenía buenas impresiones al principio, pero luego pasó a convertirse en un gran éxito. Todos los niños la amaban y sentían que todo el mundo merecía que fuese presentada. Sí, esa no es toda la historia. Pasamos a hablar sobre la familia Longlegs, donde se da la incorporación de Daddy Longlegs y Baby Longlegs. Daddy Longlegs no es solo una reskin de Mommy con un sombrero en lugar de cabello, y que había que asegurarse de usar el modelo correcto, debido a que una vez
Playtime terminó haciendo accidentalmente un lote de momias azules y tuvieron que vendérselo a China bajo el nombre de Lady Ice Spider. En el caso de Baby Longlegs no tiene piernas largas, pero querían hacer que el personaje le creciese las piernas a medida que se alimentaba, pero fue rechazado por ser perturbador. A la familia Longlegs querían que la viesen como una familia humana y no como una familia de arañas, porque algunas arañas devoraban a sus madres en la incubación, siendo mala imagen para la empresa. Con PJ Pocapilar se quería que fuese un híbrido mascota-insecto como lo era Catbee. Mientras Catbee era más un gato que abeja, PJ era más una oruga que un perro. El cuerpo de PJ tiene 22 segmentos, los cuales significa 44 piernas, donde debían asegurarse de tener las mismas cantidades porque de lo contrario los niños se quejarían. Las criaturas sonrientes eran inicialmente como el orgullo de la compañía al ser considerados creativamente exitosos. Ah, sí, el mayor giro que tuvo la compañía. Las criaturas sonrientes fueron un desastre. Nosotros lo estábamos haciendo bien, obteniendo millones con Huggy Wuggy, y luego el jefe decidió invertir todo el dinero en lanzar a las criaturas sonrientes. Todos estábamos seguros de que estas cosas serían un hit y teníamos enormes expectativas de ventas. Los problemas iniciaron con la controversia por Catnap, las cuales estuvieron por todas las noticias del verano. Él estaba destinado a ser nuestro mayor juguete para Navidad, pero tuvimos que quitarlo del mercado. Nosotros intentamos impulsar al resto de los Smiling Critters, pero en términos de reputación, el daño a la empresa ya estaba hecho. Playtime Co. financió la producción de una serie de caricaturas de las criaturas sonrientes, las cuales se emitió en la mañana del sábado durante el verano de 1989, cuyo propósito era apoyar el lanzamiento de la línea de juguetes. Nunca se pretendió que durase más de una temporada. Sí, correcto. Si el show hubiese sido un hit, puedes apostar que lo seguirían emitiendo hasta el día de hoy, y los más populares personajes hubiesen tenido sus propios spin-off de la serie, y habría películas de video directas que solo resultarían de 58 minutos de duración. El show sufrió debido a los problemas con la línea de juguetes, pero el show de por sí no gustaba tampoco. Catnap estaba destinado a ser la tranquilidad, para calmar a los corazones del resto de la pandilla, pero a la audiencia no le gustó el hecho de que nunca hablase, lo distante que era con los otros y el cómo ponía a dormir a los demás por la noche. Playtime correspondió señalando que los otros critters lo querían a él para que los pusiese a dormir, cosa que hizo que los niños se asustasen incluso aún más. Esto nunca se repetirá. Playtime lo puso en una bóveda, pero hay algo llamado tablón de anuncios por internet, donde las personas que lo grabaron pueden ponerse en contacto entre sí e intercambiar copias de VHS. Aparecer a los estudiantes universitarios les encantaba. Catnap Killer. Padres reportan que el gato de juguete causa intensas pesadillas a los niños. Una serie de incidentes donde los niños han sufrido patrones de sueño inusuales que han sido vinculados con el nuevo juguete hecho por Playtime Co., famoso por su personaje de Huggy Wuggy. En las recientes semanas, doctores de todo el país han notado un aumento en el número de padres reportando a sus hijos de estar sufriendo de intensas pesadillas. La causa de esto no era evidente, hasta que una familia reportó que los problemas se habían solucionado luego de que su hija perdiese a su nuevo juguete favorito en un día de excursión al bosque. El juguete en cuestión era Catnap, un personaje central en la muy promocionada línea de los Smiling Critters de Playtime. Mayores investigaciones rápidamente mostraron una fuerte conexión entre estos trastornos del sueño y la posesión de juguetes Catnap, lo que conlleva a la especulación de que son causados por el olor que el juguete emite. Hasta el momento dicha conexión aún no está demostrado. Muchos padres preocupados no están esperando alguna explicación y de plano están arrojando sus Catnaps a la basura e incitan a otros a no comprar el juguete. Este es el tipo de cosas que llevaron a Catnap a ser quitados del mercado. Dog Day, considerado como el líder del grupo, Dog Day es enérgico, optimista y acogedor, así como también de representar los valores de amistad y apoyo. Soy solo yo o el líder siempre es el más aburrido. Él no tiene ninguna especialidad, él solo es el chico principal. Baba Fan. Él usualmente hace observaciones interesantes y ama compartir su conocimiento con los demás, sin importar que lo quieran escuchar o no. Él sabe cosas, pero la gente no quiere escucharlas. Sí. Puedo identificarme con esto. Hoppy Hopscotch. Ella es una verdadera chica ruda que puede ser difícil de tratar con ella al ser impaciente y algo ruidosa. Kicking Chicken. Solo le importa divertirse y estar activo, pero se asusta fácilmente, por lo que necesita la ayuda de sus amigos para enfrentar sus miedos. Con amigos como Catnap, me sorprendería que él encontrase algo más que temer. Debido a las polémicas que surgieron con la gama de las criaturas sonrientes, tuvieron que ser sometidas a una revisión, pero tenían la esperanza de volver a traerlos de vuelta para vender productos derivados de estos personajes. La compañía gastó tanto dinero en estas cosas que no pudieron admitir que fallaron, pero había muchas cosas que también estaban sucediendo con las criaturas sonrientes en el lado experimental. Pop
Poppy Playtime. Cuando Poppy fue lanzada todos querían saber cómo lo hicieron, pero la tecnología sigue siendo un secreto celosamente guardado hasta el día de hoy. De seguro está celosamente guardado. Ellos me hicieron firmar múltiples contratos de confidencialidad diciendo que nunca hablase sobre eso. Ni siquiera tengo idea en cómo ella funciona. Una vez le pregunté a alguien y ella me dijo, es más simple de lo que esperas, y se negó en decirme más. También mencionaban de que si Poppy fuese desmantelada por personal no capacitado, se rompería y no habrían reembolsos, desmotivando a todos aquellos en que intentasen hurgar adentro de la muñeca. Poppy originalmente costaba $6, es decir, aproximadamente $36 hoy en día. Botsy Boo era un chico travieso que fue lanzado al mercado en 1966. Botsy ha sido descontinuado, pero tenían en mente hacerle un rework para traerlo de vuelta en la década de los 90s. Bonzo Bonnie fue equipado con la habilidad de recordar hasta 8 cumpleaños y enviar saludos el mismo día. A los niños les encantaba asustar a sus familiares y amigos cuando Bonzo les dice cuándo es su cumpleaños. En el caso de Bogibot, solo le encantaba la música y la fiesta. Daisy era una marioneta con forma de flor, pero durante las pruebas hizo llorar a los niños, por lo que fue rechazada. Pero hasta entonces ya había sido añadida en alguna de sus marcas, y ellos tienen la esperanza de que algún día la reviviesen de forma menos creepy. Owen da Oven era un horno completamente funcional con una temperatura límite de 400 grados Fahrenheit, lo que equivale a 204.44 Celsius. Playtime considera que ningún experimento llega sin un pequeño riesgo, porque si supiesen lo que fuese a pasar no sería un experimento, pero saben lo que están haciendo y siempre tienen todo bajo control. Jaja, todo bajo control. Esto se ha convertido en un chiste corriente entre mi equipo. Tan pronto como algo salga mal, alguien dirá, todo está bajo control. Usualmente nos reíamos mucho de eso. Recalcan lo importante de no aventurarse en áreas donde estos experimentos se están llevando a cabo para que nadie tenga preocupaciones. Hay muchas cosas que desearía no haber sabido. Experimental. No cubre el interior de la fábrica. La compañía ha estado haciendo los experimentos biológicos por un largo tiempo y eso es lo que hace que sus productos sean tan únicos. Yo pienso que debe ser verdad. He encontrado un viejo film llamado Mantenimiento Poppy Playtime y lo miré y hubiese deseado no haberlo visto. Existe un manual dedicado para todos aquellos empleados que hayan aplicado a los programas experimentales. Desearía poder encontrar una copia de eso, no porque ellos hayan publicado algo incriminatorio. Así que la compañía estaba luchando luego del desastre de las criaturas sonrientes. Las ganancias estaban abajo y había un problema con los empleados viendo cosas que no deberían haber visto. Hubieron algunos accidentes que llevaron a demandas. Dr. Sawyer descifró que podríamos resolver todos estos problemas con un programa experimental. Juguetes gigantes con viva conciencia. Dijo que él podría crearlos y que trabajarían en la fábrica. Siento que ciertos empleados de alto nivel deberían haber hecho más preguntas para ese momento, pero ellos estaban desesperados por cambiar la compañía y el doctor obtuvo el poder para hacer lo que quisiera. Él tenía una guardería llena de huérfanos y ninguno sabría si les pasase algo. Nos empiezan a detallar sobre el grappa y que esta fue inventada por Elliot Ludwig para ayudarse a sí mismo en la fábrica a medida que se hacía más viejo, pero fue tan útil que lo terminaron implementando en todos sus trabajadores. Aquí nos hablan de que aparte de la mano verde también existe la mano amarilla, que es mucho más especializada y solo será distribuida para aquellos empleados que apliquen para uno y sean considerados para requerirlo en su trabajo. Para casos de trabajadores que a menudo necesiten alcanzar lugares altos, este lanza al usuario al aire y debido al obvio riesgo que supone esto, solo será distribuido a empleados seleccionados después de completar un curso. El grappa realmente sí vino útil, y no solo en el uso diario del trabajo. Cuando los experimentos escapaban, el grappa nos ha ayudado a lidiar con un montón de situaciones difíciles. No sé si esto sea un error por parte de la editorial, pero me parece que se equivocaron y quisieron decir la mano morada, ya que esta sí te lanza por los aires con la ayuda del impulso, y dudo mucho que los desarrolladores hagan un spoiler de la mano amarilla, a no ser de que saliese en el tráiler. Ahora nos comentan acerca de las giras, cuyos tours tomaban lugar los días miércoles, jueves y viernes y nunca en otros horarios. Había una gira prevista para el viernes 19 de junio de 1992 que fue cancelada. No se permitían visitantes en absoluto. Ese día dijeron que era por una reunión de emergencia del personal o algo así. La razón de esto es porque fue un día después de que Huggy Wuggy se escapase de la fábrica de Playtime que vimos en el video VHS Disappearance. Este libro menciona que si te unes a su equipo de guías turísticos tendrás una capacitación especializada en cómo comportarte en los tours, así como conocer la historia oficial de la compañía, las cuales no exactamente es lo mismo que la historia real de la compañía. Pasamos a mencionar la oficina de seguridad que era destinada para aquellos visitantes sospechosos o cualquier persona que robase en la fábrica. La puerta estaba protegida con código
códigos de colores y que únicamente era suministrada a los trabajadores y que nunca debía ser compartida. Agosto de 1995, código de puerta de seguridad verde, rosa, amarillo y rojo. Esto es bastante sospechoso que PW haya escrito esto el mismo mes donde ocurrió la hora de la alegría. Informe de progreso, experimento 1170. En apariencia todo parece funcionar de manera esquemática, extremidades densas y fibrosas, que cuando fueron evaluadas podían incluso abollar el metal. Los dientes son lo suficientemente filosos para partir huesos y una sonrisa que dice, él es el juguete que crees que conoces. Estamos muy satisfechos de cómo se está desarrollando. Indudablemente este es el mejor producto que la iniciativa haya producido hasta ahora. Él tiene buena inteligencia y hace lo que le dicen, por eso vamos a ponerlo a trabajar. Él puede esconderse con toda claridad, él puede ver. Los visitantes pasarán junto a él y conocerán su verdadera naturaleza. Esto de verdad es un buen augurio para el éxito de la iniciativa en su conjunto. Hablaste demasiado pronto. Mira el reporte en la siguiente página. En la noche del 18 de junio de 1992, el sujeto 1170 escapó de la fábrica a través del conducto de ventilación. Esto fue presenciado por dos miembros del staff quienes activaron la alarma a las 10:27 de la noche. Un equipo de recuperación fue movilizado a las 10:30 de la noche. Debido a la gran velocidad de 1170, en ese momento se encontraba casi a media milla de distancia. Sin embargo, lo localizamos en el bosque. Un miembro del equipo intentó someter a 1170 con dardos tranquilizantes, luego de que Hoggy embistiera contra el parabrisas de su vehículo. A las 10:38, 1170 fue ubicado en un cruce de ferrocarril. Nuevamente disparamos dardos tranquilizantes, pero seguía consciente. La eficacia de nuestros tranquilizantes deberían ser examinados. Él escapó hacia el bosque de nuevo, donde se alimentó de un venado. A las 11:34, otro miembro de nuestro equipo lo encontró. El radio de búsqueda se amplió a 4 millas cuadradas, incluyendo áreas residenciales. A las 3:38 de la madrugada, cámaras captaron a 1170 afuera de una casa, donde sus intenciones eran desconocidas. Finalmente atrapamos a 1170 y lo trajimos de vuelta a la fábrica. 5 miembros del equipo de recuperación fueron eliminados y otros 6 aún no han sido encontrados, porque fueron tragados. Ellos encubrieron este incidente tanto como pudieron. Leight estaba furioso. Mi opinión sobre todo esto fue que seguridad le dio muchas libertades a Hoggy y para que luego holgazaneasen y olvidasen de ver a Hoggy. Tuvimos que cerrar la fábrica al público en un corto plazo para poder limpiar todo, y ese mismo día fue cuando se canceló la gira que se tenía programada en ese momento. En una página del libro nos explican los pasos a seguir para conectar el circuito que le daba energía a la máquina de Make a Frame. No sé cómo es que esas pasarelas aprobaron la inspección de seguridad. Informe de progreso. Hemos empezado a llamar a esto The Prototype. El team está asombrado por lo muy inteligente que es. Se han encontrado problemas con The Prototype. De alguna manera, él logró desmontar una alarma digital dentro de su habitación y construir un puntero láser, las cuales usaba para desactivar las cámaras de seguridad dentro de su celda. Cuando la cámara volvió a estar en línea en menos de 30 segundos después, él parecía haber desaparecido. La realidad es que él había descubierto dónde estaba el punto ciego de una de las cámaras y se había escondido allí. Nuestro equipo de vigilancia resolvió esto y cerró la puerta antes de que pudiese escapar. Si alguna vez has tenido un perro, sabrás que es fácil de manejarlo. Al no ser muy inteligente, son los más listos los que te dan problemas. Desafortunadamente, uno de los miembros del equipo de vigilancia quedó encerrado adentro con Prototype. Nosotros ya sabíamos que Prototype era violento, pero lo que pasó después lo demostró sin duda alguna. Si me preguntaran por qué pasó esto, por qué lo eliminó, diría que Prototype simplemente así lo quería, porque él quería sangre, lo cual para nosotros nos resulta interesante y aterrador al mismo tiempo. Deberíamos destruirlo, pero el doctor es muy necio. Yo creo que la inteligencia de The Prototype lo hace valioso. No sé qué es lo que quiere Prototype. Nada de esta guía hace referencia a la zona detrás de la flor de amapola pintada en la pared. Nadie debe entrar. Es como el pasillo de una casa familiar ordinaria, pero solo sigue y sigue. Es básicamente la casa de Poppy. Ella está ahí adentro de una vitrina. La gente habla de Poppy algunas veces en un extraño modo sentimental, como si ella fuese la hija de la compañía, pero muchos de ellos no saben acerca de estas habitaciones, que ella en realidad está aquí y no sé por qué se encuentra aquí. Hay un pasillo que se dirige directamente desde la oficina de Elliot Ludwig a esta habitación. Siento que podría tener algún significado, como si quisiera poder visitar a Poppy. Ahora pasamos a mencionar la oficina de Elliot Ludwig, donde ellos no querían que se desordenase absolutamente nada y que al momento de limpiarla solo debían sacar el polvo en exceso. Incluso antes de que Ludwig muriese, yo nunca lo vi por la fábrica. La puerta de su oficina siempre estaba cerrada, pero él estaba allí o no. La gente hablaba de él como si todavía estuviese dirigiendo cosas, pero se sentía como si él se hubiese desapegado de todo. Luego de su fallecimiento, fui a su oficina.
Solo una vez porque tenía curiosidad en verlo por mí mismo, y me sorprendió un poco lo tan pequeño que era. Para ser la oficina del presidente de una gran compañía, y no es extraño que eligiera una oficina justo en el medio de la fábrica donde no existen ventanas, solo tiene un conducto de ventilación para dejar entrar el aire. Pasamos a la sala de navegación donde se conectan las áreas de la Game Station, innovación, playcard, investigación y producción. Fue en alguna parte de este lugar en la que tuvimos uno de esos desafortunados incidentes donde un miembro del personal sin autorización observó algo que no debería. Un empleado llamado Marcus Brackley encontró a una criatura que describió como 50 pies de largo con miles de piernas. Esto no es una descripción totalmente precisa de PJ Pocapilar, pero creemos que esto sea lo que probablemente vio. Lake le ordenó que olvidase el tema. Si le contase a alguien sobre esto, no parecía que tuviese alguna consecuencia. Quiero decir, ¿quién creería eso? Luego se presentan algunas fotos de la Game Station, demasiado creepy de que todas estas fotos fueran tomadas de noche. Los miembros de los tours departamentales han pedido múltiples veces si pueden incluir la Game Station en los tours de la fábrica, pensando que sería una forma divertida de terminar el día. Ellos no pedirían eso si supiesen que para lo que es realmente o quién dirige esos juegos. Luego hablan sobre el experimento 1222 y de lo bien que se llevaba con los huérfanos. Sin embargo, algunos empleados de la Game Station tenían sus preocupaciones sobre la estabilidad de 1222, ya que reaccionaba muy mal si alguien hacía trampa en los juegos y que podía resultar muy conflictiva cuando los huérfanos se van y no regresaban. Ella también se ha visto deambulando fuera de la Game Station en áreas donde los trabajadores la han visto. Tuvimos que poner un anuncio al respecto. La frase decía que si arañas como esas existiesen, todos estaríamos eliminados. No estoy seguro por qué algunos empleados encontraron esto como reconfortante. En la memoria musical nos detallaron todos los colores y letras pertenecientes a los botones que salían en los 5 rounds que íbamos jugando con este juego. No estoy seguro que los huérfanos encuentren esto divertido. Escuché que algunos de ellos tuvieron pesadillas y otros gritaban si escuchaban la lista de colores. Luego el libro nos detalla cómo conectar el circuito que hacía funcionar el juego de las estatuas. Estas intrusiones eléctricas deberían haber sido añadidas por personas con conocimientos. Luego, en un memo se reportaba a Richard Lovitz, considerado como el empleado que se queja por sus conversaciones inadecuadas en contra de la empresa, alegando que la compañía no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Como consecuencia, se le reasignó a la sala de juguetes rechazados, mientras que Avery, quien estaba escuchando a Rich, no recibió ningún castigo, quizás porque él fue quien reportó a Rich. Posteriormente nos mencionan los carritos de vía como lo son Barry y que fueron los propios empleados los que les pusieron dicho nombre. Sí, porque posiblemente estén muy aburridos o porque la extraña atmósfera de este lugar los está lentamente volviendo locos. Pasamos a hablar sobre la sala de tratamiento de agua, donde no se puede nadar ni beber dicha agua y que debemos tener cuidado de no presionar repetidamente los botones que controlan el puente porque terminarán siendo dañados. Sí, esto sucedió, se terminó dañando y ya no puedes ir a la Game Station. Elliot Ludwig fundó Playcard en 1976 para que los niños pudiesen jugar, contar con una educación o tratar sus traumas en caso de ser necesario. Se recuerda que el acceso a Playcard solo se otorgará a los empleados que hayan pasado nuestras estrictas verificaciones de antecedentes. Tienen mucho cuidado de no permitir que los empleados fuera de la guardería y de la Game Station hablen con los huérfanos. Supongo que si los empleados llegan a conocer a los huérfanos, podrían darse cuenta cuando uno de ellos de repente ya no esté presente. Aquí podemos ver un dibujo que fue hecho por algún huérfano donde le tiene miedo a las criaturas sonrientes. No me gusta Catnap y sus amigos, lo veo en todas partes, no puedo escapar de él. Nos presentan al experimento 1186 Bobby Berho. 3 horas después de las observaciones del despertar, su cuerpo continúa teniendo espasmos, los párpados se agitan y contracción del pecho. El sujeto no parece mostrar ninguna conciencia de donde ella se encuentra. Podría estar distorsionada o completamente ausente de las funciones sensoriales. Le hablamos, intentamos llamar su atención haciendo sonidos, pero ella no registra nuestros intentos. El nervio auditivo de los oídos comunica directamente los sonidos a la corteza auditiva del cerebro. Parece que es posible que hayamos fallado al cablear las líneas de conexión y que podríamos vernos obligados a volver a pasar por el quirófano para solucionar el problema. La falta de respuesta parece indicar la necesidad de esta tarea. Está claro que nuestros procedimientos aún no han corregido los problemas con las cocales, o mueve la boca como para hablar, pero no dice nada. Necesitaremos corregir estos procesos con sujetos posteriores si queremos que estos juguetes interactúen con nuestros niños. Varias horas después de despertar, ella intentó levantarse y caminar hasta el otro lado de la celda, pero no pudo mantener el equilibrio. Parece estar buscando ayuda. El espasmo
continúa. Ella intenta gritar pero no tiene voz. Ella guarda silencio. No estoy seguro de si sabe que no está emitiendo ningún sonido. Será necesario trabajar para perfeccionar la fórmula de los grandes cuerpos que comenzamos con Botsy. Cada interacción mejora la anterior. Sin embargo, si queremos cumplir los objetivos del Dr. Sawyer y producir sujetos de grandes cuerpos que puedan integrarse en una fábrica, será necesario hacer más trabajo. Tal y como está esto, Bobby necesitará más experimentación. Si vamos a crear el sujeto 1188 de acuerdo con los esquemas, entonces cada una de estas criaturas sonrientes resultará una buena prueba para solucionar estos problemas. Las criaturas sonrientes estaban vinculados con la iniciativa de grandes cuerpos y sus vínculos con Playcare. Me pregunto si existe una conexión entre la educación que recibieron los huérfanos en Playcare, los mensajes y la moraleja del programa de dibujos animados. Creamos versiones de grandes cuerpos de cada una de las criaturas sonrientes y los asignamos a diferentes partes de Playcare y de la fábrica en su conjunto. Ahora nos relatan un poco sobre Hogar Dulce Hogar y que es un sitio donde los huérfanos pueden jugar, leer o dormir y que decoran el lugar con estilo victoriano para que puedan crecer en una época mejor y más sencilla. Puede que aquí sea relevante que la esposa de Elliot se divorciara de él porque él dedicaba todo su tiempo al negocio. También hay algo acerca de la pérdida en su familia. Siempre se sintió como que él quisiese tener una familia dentro de la fábrica para que toda su vida pudiera estar aquí. Creo que la apertura de Playcare fue parte de eso en muchos sentidos. Nos detallan acerca del humo rojo, las cuales se dice que proporciona más energía, así como de mejorar las funciones cerebrales del sueño, pero han encontrado problemas con algunos individuos que presentaron pesadillas intensas. Se discutió sobre este problema, pero decidieron seguir usándolo porque resultaba en más ventajas que desventajas. Con respecto a la escuela, se decía que la educación de los huérfanos estaba siendo administrada por Stella Graver y Leigh Peer, donde revisaban el plan de estudios de una manera interesante, agregando más contenido sobre Playtime Co. y que era de suma importancia que los niños aprendiesen la filosofía de la compañía. Playtime hizo una muñeca que era una maestra y la usamos como modelo para los juguetes de las maestras de escuela. Se pensaban que eran más baratos, más confiables y más fácil de trabajar que los maestros reales. Los verdaderos profesores podrían estar cuestionando algunos de los contenidos que se incluyen actualmente en el plan de estudios. Posteriormente se mencionó que a Playtime no le gusta cuando los niños tienen juguetes de otras marcas y que cualquier huérfano que lo tuviese se lo iban a quitar inmediatamente. Y a los niños nunca se les permite preguntar qué pasó con sus juguetes viejos. Si lo mencionan, todos hacen como si el juguete nunca existiera. ¿Barbie? No existe tal cosa. En la oficina de consejería, aparte de tratar con los problemas y situaciones traumáticas, también se guardaba la información confidencial de los huérfanos. No estoy seguro de cuál de los consejeros conoce los experimentos. Los más veteranos lo hacen. Creo que solo determinados consejeros llevan a los niños hacia y desde la Game Station e informan sobre su desempeño y trabajo escolar. Quizás los demás no sepan de qué se trata realmente. Seguramente debieron haber pensado que algo extraño estaba pasando con todos los huérfanos que de repente encuentran un hogar y se mudan. Supongo que la gente quiere pensar que les está yendo bien en el mundo y en la superficie. Playcare parece algo bueno. Luego se presentó un informe de incidente por parte del personaje PW, donde hubo un descuido al no cerrar adecuadamente la celda que contenía a Catnap. Intentaron confinar al sujeto 1188 después de que se soltó, y se utilizó varios dardos tranquilizantes para someterlo. Su eventual éxito se produjo a costa de 6 vidas, a quienes el sujeto 1188 cazó individualmente. Las consecuencias de esto fueron como una escena sacada de una película de terror, todo cubierto de sangre y cuerpos a lo largo de los pasillos, teñidos con mechones de pelaje púrpura. PW se quejó de que no hubiesen protocolos de seguridad necesarios para evitar dicho incidente al momento de la experimentación, cuyas pérdidas mencionan a Nicole Calloway, Carter Stephen, Douglas McKinty, Dakota Haisler, William Cole y Trenton Roetke. Él dijo de estar encantado de sentarse con alta dirección y detallar ideas sobre mejoras de seguridad para evitar mejor estas situaciones en el futuro, pero su solicitud fue rechazada. No se detuvo con ellos en absoluto. No se hizo ni se hará nada. Eso es precisamente con lo que tenemos que vivir. Luego nos hablan sobre las estaciones de tren que las hemos visto en Project Playtime al momento de empezar a jugar. Después del incidente, Leigh Peer reunió equipos de extracción de recursos para recolectar piezas que quedaron esparcidas por la fábrica en el caos. No era seguro hacer eso, pero ellos todavía estaban tratando de administrar la fábrica como si fuera un negocio y no una trampa de destrucción. El tren es ahora la única forma de moverse rápidamente por el edificio. Debo tomar notas sobre el pozo de alimentación. Es una sección de sistemas de alcantarillanos abandonados con todas estas tuberías sin usar en las paredes. Aquí es donde viven los Woggy,
que son como los mini hoggies salvajes. No hay forma de salir del comedero, ni siquiera por tu cuenta, así que solo puedes esperar a que les gustes a la gente lo suficiente como para sacarte si caes. Luego nos presentan un reporte de todo lo que estuvo haciendo Rowan Stoll en cada una de las grabaciones que estuvimos viendo en el ARG de Project Playtime, hasta que termina siendo eliminado por Botsy Boo. La eliminación de Rowan quedó grabada y fue la primera víctima de Botsy. Ahora nos hablan un poco acerca del Port at Launch, que eran estos casilleros que usábamos para escondernos de los monstruos y que ayudaban a liberar el estrés, pero si tomabas descansos de más de 5 minutos, se te descontaría del pago. El Port at Launch. Mi viejo amigo, los uso con bastante regularidad trabajando en los laboratorios. De hecho, suele haber una lista de espera para utilizarlos. Uno de ellos literalmente me salvó la vida una vez. En la zona para destruir juguetes, simplemente lo hicieron para quemar todos los juguetes defectuosos que de una u otra manera dañarían la reputación de la compañía y que sin importar cuánta calor hiciese te tenías que vestir apropiadamente. Alguien puso una nota en el buzón de sugerencia de los empleados diciendo que deberíamos incluir esto en el tour y dejar que los niños arrojen juguetes al fuego, ya que de esta manera se ahorraba dinero. Otros pensaron que no deberíamos alentar a los niños a ver nuestros juguetes como basura para quemar. Puedo ver ambos ángulos. Nos presentan la sala de proyección, donde los empleados aprovechan algunos VHS para conocer algunos aspectos importantes sobre la fábrica. A Playtime le encanta grabarnos instrucciones. Supongo que no confían en que todos lean el manual del empleado. Siempre hay muchas cintas disponibles, por lo que es comprensible que cuando la gente se preocupó por lo que estaba pasando aquí, hayan optado por grabar. Comenzaron a reutilizar las cintas, la gente grababa cosas y hacían más copias con la esperanza de que la verdad saliese a la luz de alguna manera. Eso es lo que obviamente pensaba Rowan Stoll. Hay una cinta de los experimentos de Botsy Boo. Afortunadamente no creo que yo esté en eso, pero demuestra que lo sabían. Ellos sabían de qué eran capaces las criaturas. Todos lo sabíamos. La verdad eventualmente saldrá a la luz. Calendario de empleado de 1995. 11 de enero, fiesta de Navidad reprogramada. 23 de enero, anuncio de las ventas de las figuras del 94. 24 de enero, reunión para decidir a quién culpar o despedir por las ventas de las figuras de 1994. 1 de febrero, llegan nuevos huérfanos a Playcare y me han dicho en ir a saludarlos. No quiero, así que fingiré que estoy enfermo. 16 de febrero, seminario de seguridad, cancelado por incendio en la sala de seminarios. 21 de febrero, nueva evaluación de pruebas de actitud para los huérfanos. 26 de febrero, mostrar al nuevo pasante los registros de experimentos para cuál archivar y cuál destruir. 6 de marzo, programar laboratorio para experimento 1467. Nunca puedo recordar estos números. 9 de marzo, día de inspección en el parque. 13 de marzo, reunión con abogados para discutir las últimas demandas. 15 de marzo, reunión con abogados para discutir las lesiones sufridas por el abogado de la visita anterior. 30 de marzo, discutir planes para la campaña del 10º aniversario de Kissy Missy. ¿Posibilidad de presentarse personalmente? Decir que es absolutamente imposible. 6 de abril, una entrevista con la policía local. No olvides recuperar el dinero. 13 de abril, informe del equipo. 17 de abril, fecha límite para responder a la demanda. Se nos ha dicho negar todo. 1 de mayo, seminario de seguridad. Cancelado por explosión de gas tóxico en la sala de seminarios. 15 de mayo, recordar a cirugía en traer cambio de ropa luego de lo que pasó la última vez. 16 de mayo, día completo reservado a Port at Launch. 26 de mayo, entrada de datos con Dr. Sawyer. 9 de junio, demostración para compradores de la Toy Store mirando hacia la Navidad. Muy alta seguridad. 18 de junio, reunión para discutir preocupaciones del personal de Playcare. 19 de junio, reunión para discutir preocupaciones del personal de la Game Station. 21 de junio, reunión para discutir preocupaciones del personal de innovación. 22 de junio, reunión para discutir preocupaciones del personal de seguridad. 23 de junio, reunión para discutir preocupaciones de todo el resto del personal. 28 de junio, cumpleaños de PW. 3 de julio, revisión de la construcción de nuevas celdas de detención. 7 de julio, evaluación de laboratorios. 12 de julio, día de ausencia de la compañía, cancelado. 18 de julio, reunión sobre cambios al horario de Playcare. 31 de julio, seminario de seguridad, cancelado debido a ruidos profundamente perturbadores en la sala de seminarios. 3 de agosto, renunciar. Fui persuadido para quedarme. 8 de agosto, llega nuevo horario en Playcare. Y de la misma forma,
también llegó la hora de la alegría. Como te habrás dado cuenta, hemos hecho un resumen y análisis de lo más importante que tuvimos en este libro. Lo hice de esta manera porque no podía mostrarles de manera precisa, hoja por hoja, las 144 páginas de este libro. Deben recordar que este libro actualmente es de pago y mostrar todas y cada una de las páginas de dicho contenido podría suponer en una infracción de los derechos de autor por la editorial Scholastic, provocando en un futuro la reclamación de este video, eliminándolo y teniendo una sanción por el mismo, por lo que no quería plasmarlo tal cual como estaba en el libro, y era mejor dedicarle un resumen con las partes más importantes sobre el mismo, de manera que podamos entender aquellos aportes que son nuevos para la historia. Y ese sería el video con respecto a la guía de orientación para empleados de Poppy Playtime. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo, y nos vemos en la próxima.